Boa tarde, amigas e amigos do Portal Desacato. Hoje estamos com Esther Steckelberg, que mora em Yerville, Normandia, no norte da França, e ela é jornalista, locutora e correspondente da Universidade de Rosário, uma cidade muito conhecida por todas e todos. Hola, Tali. Dios, espera, a ver. No, esto yo lo corto ahora. Entonces, buenas tardes, Esther. Muchas gracias por estar aquí. Al contrario, gracias a vos por invitarme. Bueno, un gusto conversar con vos, Tali. Te quería decir un pequeño detalle, que mi ciudad, Rosario, para la que soy corresponsal y donde nací por otra parte, es también la ciudad donde nació el Che. ¿Cómo está la situación sanitaria en este momento con la pandemia? Porque aunque no se habla demasiado de Francia, es un país que ha sido bastante alcanzado por la COVID-19. Porque fíjate vos que se ha pasado el zócalo de los 20.000 casos, cosa que hace 2 días el secretario de Salud del gobierno de Emmanuel Macron dijo, este es un virus letal, esto pasamos los 20.000 casos y es muchísimo más de lo que de los 15.000 de las 15.000 muertes en 2003 por la canícula. Quiere decir que creo, me da la sensación que para el gobierno Macron esto es un desmadre, medio que se le fue de las manos porque nunca se imaginaron que íbamos a tener esa cantidad de casos, que iba a ser tan brutal bueno, la pandemia y cómo iba a atacar a este país. Ayer estaba analizando un poco cómo charlar contigo del coronavirus y pienso que en general a todos los gobiernos europeos los sobrepasó la realidad, los sobrepasó, que en ningún momento se esperaban que fuera una cosa tan brutal. Me parece que esto pasó a nivel mundial también, pero estos países que son países centrales, que son países del primer mundo, capitalistas, bueno, creo que han sido completamente sobrepasados por la situación. Acá en Francia, a fines del año pasado, a fines del 2019, hubo durante dos o 3 meses hubo una gran movida, tremenda movida de los trabajadores de la salud, del sistema sanitario, que la voluntad del gobierno Macron es, por supuesto, reducir los presupuestos en salud, y hubo manifestaciones, pero en serio, tremendas manifestaciones, y por eso el COVID-19 los encontró con un sistema sanitario deficiente. Entre el sistema sanitario deficiente y la sorpresa, si se quiere, de este virus, de la manera que atacó, creo que fue una combinación explosiva, y por eso estamos pasando este zócalo de los 20.000 muertos. De lo que nos estás contando, el público se debe acordar de los chalecos amarillos, los coletes amarelos, que manifestaciones durante meses que han sido un ejemplo para todo el mundo. Y hoy me decías que hubo una novedad médica, una novedad sí, teóricamente seria en relación al coronavirus. ¿De qué se trata? Fíjate, Tali, seria a tal punto que es algo que supuestamente ha sido verificado
por los médicos de los principales hospitales de París, es decir, que no se puede hablar de teorías locas, sino que de cosas bastante serias, por lo menos uno imagina que son cosas serias. Después, ahora que lo cuente, cada uno analizará desde su punto de vista. Aparentemente, los casos de coronavirus en fumadores han sido muchísimo menos que en no fumadores. Es decir, ha atacado mucho menos a fumadores, digo bien, a fumadores que a no fumadores. Entonces, ¿cuál es el análisis que se hace de eso? Que la nicotina podría llegar a ser un atenuante, un producto, un qué para, digamos, como parte de la cura de este virus. A tal punto que se ha hablado de colocar patch de nicotina a los enfermos. Ahora, esto se difundió hoy de una manera, todos los medios del establishment, Radio France, todos los medios estatales y los no estatales hablaron del tema, se habló muchísimo del tema. Y salieron con los tapones de punta, como se dice en mi país, quienes se dedican a adicciones, los médicos que trabajan las adicciones, y dicen, por favor, es una locura pensar, no impongamos o no demos, no abramos la puerta a una posibilidad de que esto se vuelva en contra nuestra, porque la nicotina sabemos que es una adicción, como cualquier otra droga, pero en este caso es una adicción socialmente aceptada, porque el pucho, el cigarrillo, es algo completamente aceptado y conocido. Y en Francia se fuma mucho también. En Francia se fuma mucho, pero estos últimos años, y te puedo hablar de hace 15 años a esta parte, entre las prohibiciones de fumar en locales cerrados, las prohibiciones de fumar en la administración pública, por supuesto escuela, bueno, todo lo que sea administración pública, más el precio de los puchos, de los cigarrillos, más una disposición que tiene 2 años, no sé exactamente si es 2 años o 3 años, que la marquilla de cigarrillo, Tali, no tiene más la marca. Son todas exactamente iguales y todas tienen el mensaje fumer, fumar mata, bueno. Entonces, con toda esta campaña, más el hecho que en la tele ya no hay más publicidades de cigarrillo, todo ha hecho que, en cierta manera, bajara un poco el nivel de fumadores. Bueno, realmente eso parece grave y quizás hasta más grave que el debate que existe sobre la cloroquina. Y sabemos que Francia es uno de los países donde más se ha dado ese debate. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Claro, se ha dado el debate a partir de este médico, el doctor Raúl, que ha empezado a inocular, el doctor Raúl que está en Marsella, el sur de Francia. No tiene ningún prurito en decir, yo soy médico, no soy científico, yo tengo que curar. Y considero que esta droga, esta sustancia puede llegar a atenuar, a curar, como es la cloroquina, puede llegar a dar buenos resultados. Bueno, esto sabemos, desencadenó unas discusiones tremendas, porque sobre todo el Colegio de Médicos, lo que sería el Colegio de Médicos, pidió que se
que se calmaran los ánimos en ese sentido, porque todavía no hay ninguna verificación, confirmación, ni nada, nada, nada que pueda decir que este producto cura. Justamente en Brasil está ese debate porque Bolsonaro es el mayor promotor, junto con Trump en Estados Unidos, de la cloroquina. Y desafortunadamente hace pocos días tuvimos la muerte de un compañero periodista en Florianópolis que fue tratado con cloroquina, pero más tarde se supo que los síntomas que tenía no eran de coronavirus y él terminó falleciendo de un infarto. Entonces en Brasil también el debate sobre la cloroquina está muy fuerte. Claro, y yo me imagino también que tiene que haber dando vueltas cuestiones de laboratorios, de marcas y demás, que hace que tanto en Brasil, en el Brasil de Bolsonaro, como en Estados Unidos de Trump, este, quieran imponer eso. No sé, y te digo sinceramente, Tali, yo no puedo aseverar que el doctor Raúl acá en Francia tenga un negociado o lo que fuere con un laboratorio. Eso no lo puedo decir. Simplemente sí lo que digo es que no, no ha sido aceptado, no ha sido aceptada la cloroquina como medicamento que pueda paliar la enfermedad. Leí sobre disturbios en las afueras de París, que es como la cuarta o quinta noche seguida, pero habitualmente hay disturbios en los suburbios de París. ¿Y podías explicar por qué? Claro, hoy justamente estaba escuchando, estos disturbios son en Fontenay-sous-Bois, uno de los lugares, porque hubo disturbios en los suburbios de París, pero también al este, bueno, en una ciudad importante que en este momento se me ha borrado. Pero estos lugares, estos suburbios, bolsones de pobreza, a los que muchas veces se los llama el tercer mundo del primer mundo, el sur del sur. Es decir, son lugares pesados, son lugares que sufren. Como decía hoy el intendente, justamente el intendente de Fontenay-sous-Bois, decía, hay un quiebre social, hay un quiebre tecnológico. Los chicos en estos barrios no pueden seguir las clases por internet como hacen en otros lugares, porque no tienen tecnología, porque no tienen plata para tener tecnología, porque no tienen trabajo. Entonces hay un quiebre social. Me pareció tan clara esa expresión, Tali, de decir un quiebre social, porque por más que uno lo sepa, escucharlo decir como que te abre la cabeza y vos decís, claro, ¿de qué manera puede la gente que vive en los suburbios parisinos o de cualquier ciudad importante de Francia, ¿de qué manera puede guardar cuarentena? ¿De qué manera si a veces son departamentos donde viven 10 personas, donde viven 12 personas, donde nadie quiere quedarse porque es imposible. Y además, no solamente eso, sino que el hecho de no poder trabajar, porque generalmente son trabajadores informales, no pueden hacer su trabajo, no tienen ingresos, están en una situación, y todo eso, una cosa trae la otra y la otra y la otra, y en estos suburbios, en 1995 se levantaron los suburbios, hubo muertos, la policía, bueno, fue brutal, y ese es un recuerdo que está muy vigente en el imaginario colectivo francés.
todo el mundo se acuerda de 1995. Esa población es en su mayoría o inmigrantes o hijos e hijas de inmigrantes de África, de Oriente Medio, Haití, bueno, de las colonias francesas. Entonces, creo que es importante porque caracteriza un poco cuál es la población que sufre ese quiebre del que estás hablando. Claro, totalmente. Es importantísimo decir que se trata de poblaciones de inmigrantes, hijos de inmigrantes, nietos de inmigrantes, de justamente de la, como vos bien decís, del África colonial, de las colonias francesas. Y es gente que está atravesada por el racismo, tal, porque hay racismo acá en Francia, así que uno no lo puede negar. Así que todo eso son ingredientes que se van añadiendo, y eso es una bomba. Hace, como vos decís, 2 o 3 noches que está ocurriendo esto. El hecho fue un motociclista, un motoquero del barrio este, que venía en su moto, un auto de la policía abre la puerta, un policía abre la puerta de su auto y el motoquero se da contra esa puerta y él está internado, pero desde el hospital hoy envió un mensaje a través de su cuenta de Twitter diciendo, por favor que se calmen las cosas, esto no tiene que dar origen a nada. Bueno, pero de todas maneras, anoche, por ejemplo, incendiaron una escuela. Mientras tanto, entre el coronavirus, la pobreza, los bolsones de pobreza, la policía, está bastante pesado el ambiente. Hasta la próxima y muchas gracias. Al contrario, gracias a vos, gracias a tu teleaudiencia, y cuando quieras conversamos. Un beso.